de ti, Señor, para adorarte, para hablar contigo, Señor, para decirte que te necesitamos y que es grato que tú estés presente en medio de nuestras vidas. Oh Padre, tú conoces nuestro corazón, Señor Dios Todopoderoso. Tócanos en esta noche, háblanos claro, fuerte, directo, Señor Dios eterno, y que tu palabra corra, fluya y sea glorificada. Padre, te bendecimos y te adoramos en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien. Vamos a ir a nuestras Biblias, a Mateo capítulo 15, verso 1 hasta el 4, con énfasis en el 4. Mateo capítulo 15, verso 1 hasta el 4, con énfasis en el 4. Cuando lo tengan, por favor, me dicen amén. ¿Lo tenemos? Dice así la eterna palabra del Señor. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no de honrar a padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Voy a volver a leer el verso 4 y de ahí voy a traer mi enseñanza en esta noche, o la base de mi enseñanza. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Señor, añada bendición a su palabra. Podemos sentarnos. Vamos a ir también a Éxodo 21. Le voy a pedir el favor al hermano Manuel que lo lea. Éxodo 21. Éxodo es el segundo libro de la Biblia que nos narra toda la salida del pueblo de Israel de Egipto y su recorrido y todos los milagros que el Señor les hizo. Éxodo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: amén. Fíjate, habló Dios todas estas palabras diciendo. Y quiero que pasemos a este verso que también es muy importante. Verso 12. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Muy bien. Vamos a ir también a otra escriturita por allí. Vamos a ir a Levítico 20,
9. Levítico 29. Levítico 29. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Amén. Fíjense que nuestro Señor, en la escritura que Él cita en Mateo 15:4, no está tomando una sola escritura, sino que está citando varias escrituras. Varias. Por ejemplo, podemos ver otra acá, porque es muy importante a veces poder ver las cosas bien en su contexto. Vamos a otra escritura, Deuteronomio 27:16. Deuteronomio 27:16. Deuteronomio 27:16. Maldito el que deshonrare a su padre y a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Amén. Vuélvelo a leer, por favor. Maldito el que deshonrar a su padre y a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Muy bien. Señor, añada bendición a su palabra. Ayer trajimos un tema muy interesante que le llamamos de padres a hijos. Hoy quiero traer uno también muy interesante y quiero llamarlo de hijos a padres. De hijos a padres, porque las cosas son de parte y parte. Y nos conviene prestar mucha atención, ¿sí? Me propongo en esta noche explicar de alguna manera lo que casi nadie dice con respecto a lo que representa honrar a padre y madre, y lo que tristemente muchísimos hijos, escuchen bien, están haciendo consciente o inconscientemente a sus padres. Acabamos de leer el Mateo 15:4, Jesús citando, diciendo, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a su padre o a su madre morirá irremisiblemente. Quiero que piense en esto. Si ustedes observan, lo primero que hice fue mostrar de dónde Jesús sacó esas citas bíblicas. Incluso hay más con respecto a esto. Y el tema es bastante profundo, de lo cual la sociedad de hoy, aún en lo que se llaman las iglesias cristianas, está bastante descuidado. ¿Por qué? Porque precisamente este mandamiento puntual que Jesús está citando en Mateo 15:4, que está compuesto de varias citas bíblicas, ¿sí? Muchas veces se mira o se lee de manera como muy apresurada, ¿no? Como muy lisa, ¿sí? Simplemente como que se pasa de largo, pero vale la pena recordarlo, porque hoy es muy lamentable y triste lo que está pasando con cientos, escuche, y con miles de personas aún dentro de los mismos atrios cristianos. Mi objetivo es que nos demos el permiso de mirar y evaluarnos cómo somos como hijos. Ayer hablamos de padres a hijos, pero resulta que en la vida pues también somos hijos. Algunos pues nuestros padres han partido, pero de todas maneras es muy importante conocer y mirar y reflexionar y no taparnos los ojos a evaluar y hacer un acto serio de conciencia
Bueno, nosotros cómo somos como hijos, porque miren, la verdad, en esta generación dan ganas de llorar, ¿sí? E indigna al ver lo que muchísimos hijos hacen con sus papás, dejando absolutamente de lado y olvidando todo lo que Dios dice al respecto y hacen cosas totalmente desagradables y vergonzosas, ¿sí? Y bueno, es un tema un poco espinoso, es un tema un poco pesado de hablar, pero lo tenemos que hablar. ¿Quién instituyó la familia? La Biblia, el hermano Branham, nos indican que Dios instituyó la familia allá en el Edén, que Dios hizo primero la primera cirugía. ¿Cuántos saben que Dios es cirujano? Y Dios hizo la primera cirugía allá con Adán, y de Adán sacó una costilla e insufló al espíritu, ¿sí? Y sacó también el espíritu que estaba en Adán y lo introdujo en ella, la parte femenina, la parte delicada, la parte amorosa. Luego Dios le dio al hombre la comisión y el encargo de henchidos y multiplicaos, ¿sí? Lo cual es un encargo y una comisión realmente divina. Entonces, cuando Dios instituye la familia, y ojo porque por eso ayer hablé de padres a hijos, pero hoy estoy hablando de hijos a padres, en ella estableció en primer lugar ¿qué? El lugar de orden, ojo, amor y honra. Quiero que tengan estas tres palabritas claves: orden, amor y honra. Y si en la familia se pierde el orden, es decir, no hay corrección, no hay disciplina, no hay antes instrucción, no hay antes dirección, ¿qué cree que pasa? Pues también se pierde el amor y la honra, y podemos decir que cuando esto está pasando, pues hermanos, simplemente se lo digo con amor, la familia entera se está echando a perder. Quiero que lo medites en esta hora, porque este es un tema que si le prestamos cuidado, podríamos todavía estar a tiempo de muchas cosas y de muchas situaciones. ¿Sí? Bien, miremos bien. ¿Qué es aquello entonces tan lamentable que muchos hijos están haciendo literalmente con sus papás? ¿Qué es eso que hacen con sus papás? Vuelve a leer el texto de Mateo 15:4, por favor. Mateo 15:4. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Mire, el problema es que hoy muchísimos hijos, voy a decirlo, la mayoría, y en muchísimas familias, no se tiene ni la más remota idea de lo que significa que es honrar al padre y a la madre. Entonces vemos a hijos, ojo, que normalmente menosprecian los esfuerzos de los padres, siendo como ingratos, como desperdiciando lo que a los padres les cuesta, mucho sacrificio, salud y energía. Mire, quiero que pensemos en esto con seriedad, hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, y en situaciones tan específicas como estas de la vida, donde ya estamos experimentando los albores de una recesión económica tan fuerte, muchas veces los hijos, cuando los padres les dicen: hey,
frenémonos en esto, o cuida esto, o apaga la luz, hey, cierra la llave, se molestan, se enojan, toman una actitud desconsiderada, toman una actitud de papá, mamá, siempre me andan molestando, ¿sí? Cuando no se dan cuenta que el asunto es bastante delicado, hermano. Recuerda en Proverbios 1:8 donde dice, no menosprecies la dirección de tu madre, porque es que normalmente a la mamá, más a la mamá que al papá, porque si miramos, escuchen bien, es más tiempo el que una madre pues permanece con sus hijos que su padre, obviamente por el oficio del padre de tener que salir más de casa para ser el proveedor. Bueno, entonces, es muy común menospreciar, ¿no? ¿Cuántos han oído eso? Ah, mi mamá sí es cansona. Ah, ya comenzó la retaíla. Mire, lo que no saben los hijos es que al hacer esto, automáticamente están malditos. Venga. Ustedes dirán, sí, pero es que a veces realmente sí es cansona. Sí. Y a veces realmente el padre también. También. Mire, no tenemos padres ni madres perfectos. Estamos aquí en la humanidad, pero vamos a mirar cómo podemos manejar esto. Entonces, ¿por qué? Porque fíjense que yo utilicé un término que es muy puntual y profundo, y es menospreciar. ¿Se ha puesto a pensar en el significado de esa palabra? Lo voy a escribir aquí, pero lo voy a separar para que usted lo capte. Menosprecio. Menosprecio. Menospreciar es dar una poca valoración, una poca ponderación a aquellos que de alguna u otra forma se desviven con su esfuerzo, con sus angustias por nosotros. Se nos olvida que cuando éramos bebés, por ejemplo, éramos totalmente indemnes, éramos totalmente dependientes, éramos totalmente, nos tenían que cambiar aún en nuestras necesidades fisiológicas, porque si no nos cambiaban el pañal, pues nos quemábamos la colita. Cuando llorábamos, incluso hasta para darnos la comida, tenían que tenerlo en la cabecita, porque si no nos íbamos para atrás. Parece que crecemos y se nos olvida aquellos que llevaron la responsabilidad de nuestras vidas. Entonces encontramos, y ustedes dirán, bueno, hermano, nos está sermoneando. Sí, es una enseñanza sermónica, o sea, es una enseñanza obviamente y eminentemente exhortativa. ¿Por qué? Porque pues dice el profeta de Dios que venimos a la iglesia para hacer ¿qué? Para ser corregidos, para ser instruidos, para ser dirigidos. Pero también dice que la iglesia es tribunal de juicio. Y dice que la iglesia es casa de corrección. Y dice que de la ley, del púlpito, proviene la ley, ¿sí? Y la palabra, ¿sí? Del santuario proviene eso. Entonces yo tengo que ser responsable, porque algún día le voy a tener que decir a Dios, Padre, yo no rehusé a dar todo el consejo de Dios. ¿Sí? Quiero dar todo el consejo de Dios. Espero que lo de ayer de padres a hijos haya sido muy instructivo. Revíselo, si no lo escuchó, óigalo, porque fue muy importante. Y encontramos una clave. Muchos hijos pues se extravían, ¿sí? O pierden el rumbo porque reciben corrección pero no instrucción, o no reciben dirección.
Pero hoy estamos viendo de hijos a padres. Y mire, vemos que hay hijos hoy, sobre todo esta generación, y desde los días de Jesús, que son completamente negligentes en sus deberes para con sus padres. Hijos que no les importa el bienestar de sus padres. Normalmente uno vive en función de mirar cómo están los hijos, de ir, de producir, de tratar de ganar algo más para enviarlos a una mejor institución educativa, de procurar que tengan un techo, de procurar que tengan principios, valores, calor, hogar, transmisión de muchas cosas. Pero hay muchos hijos que realmente, perdón el gesto, por ejemplo, hijo, hay que llegar a tal hora a la casa. Ah, no llega a esa hora, pero además no reporta. Y entonces no les interesa, ojo, el bienestar de su padre. No sé si no se dan cuenta que pues su padre o su madre, si es un buen padre o una madre, no va a dormir tranquilo con un hijo en la calle sin reportar lo que está haciendo. De pronto ni siquiera esté haciendo nada muy malo, pero ese ser negligente en la comunicación, ese ser negligente en interesarme cómo está papá, cómo está mamá, es bastante peligroso. Mire, hay casos incluso, y me hace acordar de una historia que narra el profeta de Dios, de hijos que menosprecian de tal manera a sus padres que incluso llegan a avergonzarse de ellos. Conocemos la historia de una niña jovencita, muy bella. Su madre tenía la cara quemada. Con mucho esfuerzo la envió a estudiar. Y ella, cuando volvía de la universidad en un tren, su madre estaba en la estación de tren, bien arregladita, con su cara quemada, obviamente, esperándola, ¿sí? Orgullosa de su hija. Y su hija iba bajando con una compañerita de la universidad. Y la compañerita ve y dice, uy, esa señora tan espantosa, con esa cara inmunda y quemada. Y la niña, en vez de decirle, es mi mamá, se hizo la loca también. Y dijo, uy, sí, no, tremendo. Qué tremendo, hermano. Esta niña se estaba avergonzando de su mamá. Y un hombre que conocía a esa mamá y a esa niña desde que era bebé, le gritó en la cara, le dijo, miserable, desgraciada, infeliz. ¿Acaso ignoras que tu mamá era mucho más bella que tú cuando joven, pero hubo un incendio y tu mamá, por sacarte a ti, corrió, no pensó en ella y te envolvió en una cobija mojada y se quemó su cara para que tú hoy tengas una cara y te avergüenzas de tu madre? Quizás no en la misma proporción, pero muchas veces nos vamos a encontrar con la fuerte realidad de que en algunos aspectos de la vida nuestros hijos se avergüenzan de nosotros. No debería jamás suceder así. Hoy, donde hay un mundo tecnológico tan avanzado, y obviamente los muchachos tienen una facilidad mucho más tremenda, porque a nosotros, como gente de otra generación, nos tocó adaptarnos, ¿sí?, a un cambio mental donde la tecnología no era algo normal, fue algo nuevo que fue introducido, mientras que nuestros muchachos pues crecieron en eso. Y a veces se da cuenta uno, oye hijo, explícame, ay, pero papi, tú sí, ¿no? ¿De qué siglo eres? ¿Sí? ¿Sí les ha pasado? Y uno a veces no se da cuenta que debería frenar eso y decirle, hijo, no importa de qué siglo sea yo, lo que sí importa es que el Eterno te puede estar sancionando y maldiciendo por aquello que estás haciendo. Así de simple. O sea, las escrituras hay que citarlas. No sé si se han dado cuenta que a veces se vuelve muy común que ridiculizamos a nuestros padres,
a medida que van tomando una edad. Y hay un dicho, no, es que los padres se vuelven chochos y los padres se vuelven canzones. De pronto el peso del sudor, de pronto el peso de los años, de pronto, como dijo el rey Salomón, las columnas del templo empiezan a temblar, de pronto las ventanas se empiezan a opacar, de pronto el ser humano empieza a decaer, y lo que se esperaría de un hijo al cual le entregaste absolutamente todo, no es menosprecio, no es burla, no es que se avergüence de ti, sino que te apoye, que esté pendiente. Ojo, mire, hermano, hay cosas, hay hijos, y no lo saben, y voy a decir esto hoy, que maldicen a sus padres con sus palabras. Y voy a decir algo más grave, y hay otros que maldicen a sus padres con su silencio. Ojo, mire, hay unos que maldicen a sus padres con sus palabras. Sus palabras son hirientes, sus palabras son despreciables, sus palabras son de desaprobación. Pero hay otros que los maldicen con su silencio. Sencillamente deciden alejarse de sus papás, ignorarlos, no regalarles una llamada, decir, ¿estás vivo? ¿Usted sabe cuántas personas, cuántos hijos, y voy a llamarles de esta manera, calaveras, se encuentran llorando en una funeraria porque se enteran una buena mañana o una noche que su padre, al que no le hablaba hace 2 o 3 años, se murió de repente, o su madre? ¿Creemos que eso es justo? ¿Alguno de nosotros hacemos esa práctica con nuestros padres? Tengamos cuidado. Porque el asunto de honra a tu padre y a tu madre no implica, no dice, oye, si tu papá o tu mamá son buenísimas personas, entonces hónralos. No. El mandamiento no es si es de esta manera o es de la otra, es hónralo. Ahora, honrarlos no es seguirle la corriente en todos sus desvaríos y cosas, porque los padres también llegan a tener equivocaciones fuertes o defectos de carácter muy complicados. Pero la comunicación que un hijo debería tener para con su padre debería ser muy frecuente. ¿Por qué? Porque no saben cuándo los van a perder. Pero a cambio de eso hay hijos que se burlan de sus padres. Hay otros que los gritan. Ojo, los gritan. Hay otros hijos que son escandalosos y además respondones con ellos. Y hay otros que van un poquito más allá y lo hacen en público. O sea, son irrespetuosos con un padre o con una madre y en público. Y creen que están viviendo pues la gran vida haciendo eso. Escucha, Dios no respetan títulos. El problema es que mire el ciclo que pasa con un padre y con un hijo. Cuando un hijo nace, está totalmente aquí, abajo, y su padre está acá, y su padre empieza a desgastar su vida para que ese hijo empiece a subir. Entonces empieza a darse este ejercicio. Mire bien, lo estoy haciendo, padre hacia abajo, hijo hacia arriba. Eso debería colocar en el ser humano un aspecto interno de nobleza, de respeto, muy grande, muy maravilloso. ¿Por qué? Porque algún día nuestros padres empiezan a decaer. Algún día nuestros padres empiezan quizás a dejar de ser los héroes de nuestra vida y se convierten en unos niños quizás, en unos niños grandes, con un montón de cosas aquí y allá. El asunto es, nosotros realmente comprendemos que ellos desgastaron su vida, ¿sí? Ocuparon parte de su sentimiento, de su mente, de su ser, para que nosotros fuéramos algo. Porque hay hijos que miran incluso con rabia
y odio y total desprecio a sus padres. Mire, y ni hablar de algunos que no los soportan para nada. No los soportan para nada. Y aún así, algunos de esos se creen buenos hijos. Porque el día del padre le compra un par de zapatos o un saco al viejo. Yo quiero que nos pongamos la mano en el corazón. Ayer hablamos de padres a hijos, amados, pero hoy estamos hablando de hijos a padres. Y necesitamos ser serios, honestos de esto. ¿Por qué? Porque mírenlo bien en la sociedad. Para muchos este comportamiento atroz no es lamentable ni grave. Y quiero decírselo, mire, aún se ha normalizado. Pero quiero decirle algo, hermano, esto nunca será normal. Y nunca lo será porque nunca se irán las consecuencias de la deshonra y del respeto. Vuelve a leer ahora sí el 15:4 porque aquí es donde hay una señal de advertencia y esto lo está diciendo Dios hecho hombre. Quiero que observe que Jesús es Dios hecho hombre, pero Jesús va a decir, Dios dijo. Qué profundo. O sea, Dios hecho hombre está acudiendo a lo que Dios Espíritu dijo en el pasado. Y no trae uno, trae una mezcla de muchas cosas juntas en esa escritura tan poderosa. Léelo de nuevo. Mateo 15:4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Entonces, hermanos, que quede absolutamente claro que nunca será normal delante de Dios esto. Todo esto está mal y todos estos comportamientos que yo les estoy diciendo son verdaderamente detestables. Pero ¿cómo se dan? Mire, y esto se ha convertido como en una cadena de maldición de generación en generación. Padres que no honraron a sus padres y ahora sus hijos que no tienen idea de lo que es el respeto y la honra. Hay otros que sí han honrado tremendamente a sus padres, pero sus hijos no los honran a ellos. Pero normalmente lo que pasa es que es una cadena generacional. Bueno, pero ¿qué significa? Vamos a entrar un poquito más en el punto. ¿Qué puede entonces significar honrar a padre y madre? ¿Y qué tan grave es no hacerlo? Meditemos en esto. Quiero que pensemos. No, es tan grave que la ley de Dios dice claramente que el que maldice a su padre o a su madre es digno de morir. Ahora muchos dirán, pero yo nunca le he dicho a mi papá maldito. No, pero cuando te burlas de él, estás maldiciéndolo. Cuando maldecir es decir mal de alguien. Cuando le dices, no te metas en mi vida, estás maldiciéndolo. Cuando le dices, tú no tienes por qué decirme esto, estás maldiciéndolo. Claro, un papá o una mamá se pueden equivocar en el ejercicio de su deber, sí. Y hay que decirle, estás equivocado. Esta parte también la vamos a contemplar. Pero tenemos que ser supremamente cuidadosos. Entonces, ojo, yo quiero que esto nos quede absolutamente claro. ¿Qué significa honrar? ¿Qué significa honrar? Vuelve a leer el mandamiento. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Wow. Honrar al padre y a la madre. Le voy a decir algunas cosas que esto incluye. ¿Les gustaría saber? Bueno, estimarlos,
¿Qué es estimar a alguien? Es darle su justo valor. Estimarlos por el simple hecho de que a través de ellos viniste. Ahora, ¿cómo demostramos estimación? Simple, en nuestra conducta, una llamadita. Simple, en la obediencia a lo que ellos demandan legítimamente. Esto en el caso de los hijos que todavía están bajo el cuidado de los padres. ¿Sí? ¿Qué más? Ojo, por ejemplo, cuando nos llaman, ir. ¿Cuántas mamás no dicen, oiga, usted si no me llama nunca? ¿Se ha oído ese dichito? Oh, si su mamá le anda diciendo eso, tenga cuidado, llámela más seguido. Ah, pero es que chocha, la llamé antier. Bueno, llámala ayer, antier, mañana, día, noche. Más pendiente, simplemente. Ir, por ejemplo, donde nos envían. En el caso cuando estamos muchachos, nos envían algo. Ir y hacer eso. Hombre, hacer lo que nos pidan. ¿Qué tan difícil es hacer lo que nuestros padres nos pidan? Excepto que nos estén pidiendo algo que va contra la ley de Dios, que puede suceder. En ese caso, con el mayor respeto y diciendo, papá, con todo respeto y consideración, yo te amo. Las cosas no son así, me estás pidiendo una cosa que no es muy legítima, pero te sigo amando. Ojo, por ejemplo, si los padres en algunos momentos en el desarrollo normal de los adolescentes, pues prohíben cosas. Es obvio que prohíban cosas. Y si a uno le prohíben cosas, pues uno debe refrenarse, porque no se las están prohibiendo por malas personas. Ah, mi mamá siempre molesta, mi papá nunca me deja salir, es que no quieren que yo sea feliz. No, no es que no quieran, no. Cuando los papás nos pongan reglas y nos prohíban y nos eximan de algunas cosas, esto debemos hacerlo alegremente. ¿Por qué? Porque debemos partir de que son nuestros padres. ¿Qué de seguir los consejos? ¿Qué de seguir las correcciones? Quiero que lo pensemos, hermano. Porque hoy nos tocó a los hijos. Ayer fue a los padres, sí, pero ya a los hijos. ¿Qué también es honrar a los padres? Es esforzarnos en todo para darles comodidad. Te quiero hacer una pregunta. ¿Con qué frecuencia llamamos a nuestro papá o a nuestra mamá y le preguntamos, mami, solamente te llamé para decirte algo, ¿estás bien? ¿Eres feliz? ¿Cómo van tus cosas? Fíjate, son preguntas muy sencillas, pero la pregunta es, ¿las hacemos? O escasamente llegamos con las perezas, ¿cómo le va? O simplemente ni siquiera hay una comunicación. Si nos procuramos darle comodidad a nuestros seres queridos, ¿acaso no sabes que a veces la comodidad es ni siquiera ser motivo de preocupación, aun cuando ya eres grande? Cuando puedes ser ya grande y ya tu mamá no te manda ni nada de eso. Cuando le dices, mamá, vamos, te invito a tomar un café. Hoy me acuerdo que a ti te gusta el sancocho, vamos a ir a tal lugar donde te gusta eso. Y le sacas el tiempo y la quichiqueas y le das la mano al viejito también, al papá y todo eso. Eso te da muchos puntos delante de Dios. Tratemos de hacerle un poco más fácil la vida a nuestros padres, por ejemplo, en la vejez. ¿Sí? Por ejemplo, si llegan a necesitar de mantenimiento, pues encargarnos de mantenerlos. ¿O acaso siempre vamos a depender entonces de ellos? Saque y saque y saque y saque. Y ya los papás con 70 y todavía nosotros pidiendo. Bueno, por así pasa con muchos. Y hay unos que están esperando que su papá o su mamá mueran para recibir la herencia. Perdóneme, hermano, que yo hable tan crudo, pero tengo que hacerlo. Ahora, honrar a los padres también, ¿qué es? Hablar bien de ellos.
Como hablas de tu padre y de tu madre, ojo, no ignorando que puedan tener defectos de carácter, pero como hablas de ellos, habla mucho de ti. ¿Sí? Ojo, no solo hablar bien de ellos, sino hablarles a ellos como con amabilidad, con cortesía, con cariño. Ojo, no solo hablándoles, sino también actuando de modo que se les muestre respeto. No hay nada tan consolador para un papá que llegar a cierta edad y que su hijo diga: papi, te giré tanto dinero, en tantos días llega. Uy, Dios mío, no, qué bueno, mi hijo me tiene en cuenta y todo. Sea que lo necesite o no lo necesite. Pero ¿cuántos hijos hay que humillan a sus papás o a sus mamás porque tienen que darle dinero y no lo hacen con alegría? Y yo he visto a muchas madres llorando porque sus hijos sacan así como: me toca. ¿Se nos olvidó quién hizo tantas cosas por nosotros? Hey, hermano, perdóneme, cualquier parecido con la realidad de lo que yo estoy diciendo, sabemos que estas cosas pasan. ¿Qué de aquellos que hacen llorar a su papá o a su mamá? Porque los papás, a medida que avanza la edad, se vuelven más sensibles. Más sensibles. Nunca se te ocurra sacarle en cara a tu papá o a tu mamá hacerle un favor. No hagas eso. Ojo, porque como hijos debemos ser claros y escuchar la sentencia de la palabra de Dios para quien es ingrato y desobediente. ¿Qué trae eso? Maldición. Quiero que lo pienses, hermano. Debemos recordar que Dios siempre va a dar el pago de lo que nosotros hagamos con nuestros papás. Si hemos cometido el error de maldecir a nuestros papás, sea por palabra, sea por acción, sea por grosería, sea por omisión, sea por silencio excesivo, detente en esta noche. Porque quiero decirte que esa es una cuenta pendiente sobre tu vida. Ojo, ojo, simplemente el que haya hecho esto o encuentre que ha incurrido en ese tipo de errores, arrepiéntase. Vaya corriendo a pedir el perdón de Dios y vaya corriendo a pedir el perdón de sus padres. No hagamos como los hipócritas que lloran en las funerarias y le hablan tantas cosas bonitas a los papitos, pero en vida no hubo nada de eso. ¿Por qué? A los padres les debemos ¿qué? Reverencia, respeto en el corazón, respeto en toda palabra y comportamiento. Incluso debemos orar y dar gracias por ellos. ¿Cuántos oramos por nuestros padres? Piénsalo. ¿Oramos por ellos o sencillamente nos quejamos de lo que nos tocó? ¿Acaso no nos damos cuenta que ellos tuvieron quizás muchas menos oportunidades que nosotros? Así es. Y que trataron de hacerlo mejor con lo que tuvieron, con sus circunstancias, con sus oportunidades. Así que un hijo, hermano, debe pensar muy, muy bien la forma en que se debe dirigir a su padre, el tono de voz, sus intenciones. Y un hijo debe escoger muy bien sus palabras para dirigirse a su papá o a su mamá. Piénsalo, porque todo eso hace parte de ¿qué? De honrarlo. A las primeras personas que les debemos sujeción verdadera y obediencia es a los padres. Posiblemente un padre que no fue entrenado bien te pueda cometer muchos errores en tu proceso formativo. Sí, pero recuerda algo. Casi todos los papás o mamás internamente son bien intencionados. Quizás no hagan o digan las cosas de la mejor forma, pero son bien intencionados.
intencionados. Entonces miremos la intención. ¿Sí? Miremos la intención. Ahora, a veces se ponen tercos, sí, a veces se ponen difíciles, sí, a veces quieren que las cosas sean como a ellos les parece, sí, pero aún en esos casos seamos sabios, seamos mansos. Por ejemplo, que tu mamá está diciendo que la pared es negra y tú la ves y sabes que es blanca. No se ponga a decir estúpida, es que no ve bien, no ve que es blanca. No, simplemente dice, bueno mamá, ven, la verdad, yo veo la pared blanca. Pero si tú la ves negra, no vamos a discutir, mami. Está bien. Porque eso es nobleza. Porque eso te va a hacer progresar. Porque eso va a hacer que salga una sonrisa de los labios de Dios y diga, esta persona verdaderamente se está esforzando se está esforzando por honrar a su padre y a su madre. Fíjate, no es seguir la corriente, porque tú estás diciendo, la veo blanca. Pero si dices que es negra, ok, mamá, no vamos a discutir por eso. No te va a dar a ti un paro cardíaco por eso. Porque cuántas veces vemos a hijos reprobando por ideologías anticuadas a sus papás. Es que tú sí eres retrógrado y anticuado. Sí, pues se nos olvida que nos cambiaron los pañales. Se nos olvida que el retrógrado y anticuado algunas veces tuvo que ir a mirar, a cranear cómo hacía para llevar la leche para su niño. Escuchen, se nos olvidan cosas importantes. Entonces, ese respeto es importante. Ahora recuerda, es un mandamiento con verdadera promesa para que tengas larga vida y te vaya bien. Algunos incluso podrán llegar y decir, oiga, venga, pero es que mi padre me dejó, me abandonó. Mi madre me dejó con mi abuelita. Aún así, debes respetarles. Puede que no sientas un profundo amor, está bien, pero debes respetarles. Eso es importantísimo. Ojo, nunca mamás que han sido abandonadas por sus parejas, nunca le inculquen a sus hijos un odio visceral hacia sus padres, porque les están cortando bendiciones a esos hijos. Siempre siembrenles, bueno, tu papito, no le metan cosas malas. Si no pueden hablar algo bueno, no le metan cosas malas. Fundamental esto que le estoy diciendo, hermano. Porque muchas veces competimos por el amor de los hijos, por la aprobación de ellos, no sabiendo el daño que les estamos haciendo al hacerlos eximirse de sus responsabilidades con Dios, de honrar a su padre o a su madre. Ojo con eso. Indudablemente, hermano, también se equivocan. Y si como hijos consideramos que a veces debemos corregir a nuestros padres, pues podemos hacerlo, pero debemos hacerlo respetuosamente. Recordando, porque la Biblia dice, yo no sé, mi Biblia dice eso, hey, delante de las canas te pondrás de pie. Wow, eso dice la Biblia, delante de las canas te pondrás de pie. Es decir, esas canas no están ahí porque sí. Entonces, cuando debemos entender que nuestros padres, aún equivocados, han visto salir el sol más veces que nosotros. ¿Sí? Entonces, ellos tienen sus dichos, ¿no? Obviamente hay que cambiarlos, ¿no? Ellos tienen sus dichos, más vale el diablo por viejo que por diablo, no, hay que decir, más vale Dios por viejo que por Dios, ¿sí? Cámbielo, ¿sí? Tienen sus dichos coloquiales, pero detrás de muchos de esos dichos hay una sabiduría profunda de aquel que ha vivido y que quiere transmitirle a su hijo una manera de pensar, una manera de sentir, una manera de ser. Así que tengamos mucho cuidado. Porque los hijos que no respetan a los padres, le voy a decir algo grave, no respetan a nadie,
en la sociedad? A nadie, porque el respeto, ojo, y la honra a sus padres es lo que los prepara para entrar a la sociedad. Justamente los que no respetan a sus padres son esos anárquicos que salen a romper las calles, los transmilenios, y a tirar piedra y a hacer todo ese tipo de locura. Usted ve su antecedente, le decían groserías a su mamá, le gritaban a su papá, se le cuadraban y se agarraban a puños. Bueno, entonces cuidado, hermano. Como hijos debemos ocupar nuestro lugar y debemos sobrellevar los defectos de nuestros padres y reservar para nosotros sus debilidades con el fin de mantener su honra. No puede ir a ventilar usted con todas las personas los errores de su papá o de su mamá. No, posiblemente le hable con un amigo muy cercano para que le diga, oye, mira, me está pasando esto con mami, vamos a orar por ella. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo para hacer un ayuno por esta situación? Pero hay personas que andan hablando muy mal de sus padres. No se dan cuenta que están hablando muy mal de sí mismos. Cuidado con eso, hermano. Eso es falta de altura. Eso es falta de nobleza. Quiero terminar haciendo esta pregunta, hermano. ¿Has deshonrado en algún momento a tus padres? Seguramente la respuesta de casi todos va a ser sí, quizás en algún momento lo he hecho. Bueno, si lo has hecho y todavía los tienes vivos, pídeles perdón. Atrévete de pedirles perdón. Reconcíliate con ellos. Y ante todo pide perdón a Dios. Si lo hiciste y ya tus padres se fueron, bueno, pide perdón a Dios. Y los que lo tengan vivos, aprende a honrarlos. Y no te vas a demorar en hacerlo. No te vas a demorar en hacerlo. Porque a veces la vida no te espera. Quiero que lo pienses. Porque si tú, como padre, quieres recibir honra, respeto, aprobación de tus hijos, pues debes evaluar qué estás haciendo hacia tus padres. Esto es muy importante. Vamos a terminar el servicio con una cita que no solo aplica a los padres, sino a toda la raza humana. Vamos a Mateo 7. Le voy a pedir el favor a Manuelito que nos lo lea. Espero que esto haya sido de gran utilidad para cada uno de ustedes. Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Miremos eso con profundidad. Todas, escucha, las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es ¿qué? ¿Y qué es la ley y los profetas? Sino toda la palabra del Antiguo Testamento. Y ahora Jesús en el Nuevo la está retomando, la está mirando de fondo y está mostrándonos qué es lo que debemos hacer, tratar a los demás como uno verdaderamente quisiera ser tratado. Quiero terminar con un pensamiento que está quemando muy fuerte en mi alma. Me gusta mucho leer de una cosa, de otra, investigar aquí y allá. Y el otro día estaba leyendo al gran Marco Aurelio, gran emperador romano, que fue sencillamente extraordinario y maravillosa persona. Y dije, no, señores, esto es de púlpito. Una afirmación de Marco Aurelio que estremeció mi alma de una manera tan grande que yo llamé a mi esposa, le dije, oye, ven, te quiero compartir esto, realmente impresionante. Escucha bien lo que dice.
el eco de lo que hacemos ahora resuena en la eternidad. Lo voy a escribir. El eco de lo que hacemos ahora, punto y coma, resuena en la eternidad. Dije, Dios mío, voy a mandar a hacer mis tarjetas con esta frase. Realmente, absolutamente profundo. Lo que hacemos ahora, lo que a veces nos es difícil, lo que a veces tal cosa, pero ese eco, escúchame hermano, va a resonar en la eternidad. Piénsalo. Haced tesoros, no acá el orín y la polilla destruyen, el ladrón entra para minar, robar, hurtar, pero el eco de lo que hacemos ahora resuena en la eternidad, hermano. Va a tener serias repercusiones en tu destino. Que el Dios de paz, el Dios de amor, el Dios de toda bondad, pureza y santidad los bendiga. Quiero terminar con esta pequeña historia. Hay un cuadro muy famoso, muy famoso. Es un cuadro, seguramente muchos de ustedes lo han visto, son unas manos así, que están en forma de oración. Resulta que hubo dos jóvenes que sus padres eran multimillonarios. Y los dos jóvenes querían estudiar Bellas Artes. Sus padres murieron en un accidente automovilístico. Y sus familiares les arrebataron la fortuna de sus padres. Y estos jóvenes quedaron literalmente en la calle. Quedaron inermes, quedaron desvalidos. Eran jóvenes de 16, 15 años. Pero a uno de los dos, al mayor, se le ocurrió decir, ven, nosotros podemos salir adelante. Vamos a hacer una cosa, mira, vamos a hacer una cosa muy simple. Estamos acá, por lo menos tenemos esta casita. Sí, sé que entrar a la Universidad de Bellas Artes cuesta, pero lo vamos a lograr. No podemos ir los dos al tiempo, le dijo el mayor, pero vamos simplemente a cara y sello, cara o sello. El que gana va a la universidad y el que pierde le paga la carrera al otro con su trabajo en las minas, hermano, que era el lugar donde podían ir de picapedreros. Vale, echaron las suertes y ganó el menor. Y el menor fue a la universidad, era muy talentoso, empezó a desarrollar ese talento tan grande, tan profundo. El mayor, con el mayor gusto, iba todos los días a las minas de picapedrero con la esperanza, apenas mi hermano acabe, invertimos, ya él vende sus cuadros y ahora yo puedo ir tranquilo a la universidad. Así transcurrieron 5 años y cuando el hermano menor terminó ya había vendido varios cuadros, ya estaban en una condición distinta. Le dijo, hermano, ahora con el mayor gusto, mira, te retribuyo todo lo que me has dado. Ve tú a cumplir tu sueño también de volverte un artista. Este hombre con una felicidad inefable, con un rostro que iluminaba a todo el pueblo. Fue allá a la universidad, estaba en su primer día. Su primer día allí, el profesor les mandó a hacer un boceto. Ya él le temblaba extremadamente la mano. El profesor lo observó, dijo, oye, ven, ¿qué pasa? Veo que te tiembla mucho la mano. Dijo, no, sí, le dijo con emoción, lo que pasa es que mira, y le contó la historia, y yo estuve de picapedrero, y obvio, me tiembla mucho. El profesor terminó la clase y lo llevó con el decano. Le explicaron con mucho dolor, con profunda tristeza,
que a pesar de que tuviera el dinero para estudiar, no podía, porque su cuerpo, su condición neurológica no le permitía hacerlo. Llegó bastante golpeado a su casa, llorando, y su hermano pues se puso a llorar con él. Dijo, pero hermano, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para ayudarte en tu dolor? Y este joven juntó sus dos manitos temblorosas y le dijo, pinta estas manos, píntalas. Y cada vez que las mires, recuerda que estas manos se deshicieron para que tú te hicieras. Y no olvides eso. Me hace recordar de unas manos que fueron horadadas, un par de manos que hizo el mundo, los montes, los ríos, el sol, los mares. Y esas manos fueron clavadas en una cruz para que tú y yo tengamos vida eterna, para que seamos mejores personas, para que entendamos el valor y la comprensión profunda de tener vida eterna, porque vida eterna es vivir para otros. El Dios de paz, nuestro Señor Jesucristo, les siga bendiciendo. Los amo mucho. Shalom Ubrahat.